que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aleluya. Bendito eres tú, Señor Jesús. Regocíjese y alabe el nombre del Señor con libertad. Aleluya. A la presencia de Jehová tiembla en la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Él convirtió la peña en estanque de agua viva. Él convirtió la peña en estanque de agua. ¿Está listo? Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Y ahora grita, grita, ahora grita para tu Dios. Ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Oh, aleluya. Hey. Con júbilo. Nuestro Dios abrió el mar, abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Díganlo. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Díganlo. ¡Fuera! 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 ¡Con júbilo! ¡Hey! Y a su nombre, eso es alabarle con júbilo. Que la presencia del Señor se derrame. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. ¡Fuera! 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 Hágalo con libertad. En el nombre de Jesús, nuestros enemigos
bendiga el nombre del Señor. El Señor ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. El Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Y ahí donde estamos nosotros podemos testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Usa sus palmas con alegría, con regocijo. Aleluya. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Una vez más díselo. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero gritar, 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 gritar. Eso es gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Una vez más. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Eso es correr con júbilo. ¡Hey! 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 Aleluya. Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero gritar, grita de júbilo. Quiero gritar, 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 gritar. Eso es gritar con júbilo. ¡Hey! Y a su nombre. Aleluya. Grita de júbilo. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Mira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre Él es el Rey. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Mira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre Él es el Rey. Hazlo con júbilo. ¡Hey! Oh, alábale. Y hazlo con júbilo. Una vez más díselo. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre Él es el Rey. Oh, grita, grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre Él es el Rey. Con júbilo, hey, grita. Eso es gritar. Porque Él vive. Oh, bendito. Oh, santo eres tú, Señor. Grita de júbilo. Hey, hey. Oh, bendito eres tú, Señor Jesús. Levántale una ovación con tus palmas al Rey de Gloria. Dale gritos de júbilo, gritos de alegría. Aleluya, aleluya. Que la presencia del Señor
se derrame sobre tu hogar en esta hora. Se derrame esa presencia sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Prepárate en esta tarde para adorar el nombre del Señor. Que su presencia bendita, que esa exquisita presencia que tú ya conoces, que tú has experimentado, pueda llenarte hoy. Tú que estás ahí en tu hogar, declárate necesitado de su presencia. Dile: Señor, yo necesito de tu presencia, Señor. Aquí donde estoy, junto a mi familia, Señor, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Queremos refugiarnos en esta bendita presencia. Oh, gracias, Señor Jesús. Dile al Señor con todo tu corazón. Dile al Señor: en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. Dile: en tu presencia, en tu presencia, solo en tu presencia. Ahí está, Señor, mi seguridad. Presencia, en tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré, aunque recié la tormenta, pero yo en tu presencia estaré, Señor, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Dile: aunque recié la tormenta, aunque recié la tormenta, pero yo en tu presencia presencia, solo en tu presencia. Oh, Señor, en tu presencia, en tu presencia, tan solo en tu presencia, yo allí me quedaré, Señor. Recién la tormenta,
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición estar de nuevo aquí con ustedes y sobre todo saber que el Señor está también con nosotros. Ese es nuestro respaldo, nuestra bendición, y la misericordia de Dios que se derrama constantemente, pues es un testimonio para que nosotros sepamos que Él siempre está respaldando y bendiciendo su obra. Así que suplicamos al Padre que Él se manifieste de una manera especial. Suplicamos al Señor que Él pueda obrar grande y poderosamente, que veamos su mano constantemente en todas las cosas que también hacemos. Acompáñeme, hermano, y juntos hacemos una oración al Señor, suplicándole a Él que Él se manifieste, que Él obre, que Él respalde, que Él bendiga, y que todo lo que hemos de hacer, hemos de decir, pues sea para honra y gloria de su nombre. Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora, Dios mío, porque tú siempre estás atento a nuestro clamor, a nuestra súplica. Siempre estás pendiente de nosotros, siempre estás, Señor del cielo, enviando de tu bendición y de tu palabra, y nosotros, necesitados de ti, hoy venimos a pedirte, por favor, Padre, que nos envíes una bendición manifestada en tu palabra. Necesitamos oír tu voz, necesitamos escuchar, Señor, tus demandas, Señor, necesitamos escuchar, Dios mío, tus instrucciones, necesitamos oír, Dios, aquellas cosas que tú quieres que nosotros hagamos y de esa forma poder agradarte. Te lo pedimos, te lo suplicamos, papito lindo, por amor a tu nombre. Ayúdanos, Señor, y que nada pueda estorbar, Dios mío, esa palabra que tú quieres enviar sobre nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, creo que, hermanos, es muy importante que nosotros podamos analizar cuál es el camino que nosotros estamos transitando actualmente. Digo esto porque quizás usted pueda decir, pastor, pero yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, he estado tratando de esforzarme. Recuerdes, hermano, que la misma palabra del Señor nos dice que hay una separación pero muy grande entre los caminos de Dios y los caminos del hombre. Así como está la separación entre los cielos y la tierra, así, dice el Señor, son mis caminos con relación a vuestros caminos. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, realmente analizar cómo están nuestros caminos. Por el otro lado, tenemos que revisar nuestros pensamientos, o más bien dicho, para revisar nuestros caminos tenemos que revisar nuestros pensamientos, porque la Escritura dice, hermano, que los pensamientos de Dios no son comparados también con los pensamientos del hombre, y así como son los pensamientos del hombre, así son los caminos del hombre, y así como son los pensamientos de Dios, así son los caminos. Es decir que el libro de Isaías en su capítulo 55 está ligando los pensamientos con los caminos. Esto nos lleva a pensar que la forma de pensar nuestra define definitivamente, hermano, los caminos que nosotros podamos tener. Entonces, por eso, cuando nosotros revisamos estas dos cosas, entonces necesitamos pararnos, analizar, preguntar, como dice la Escritura, inquirir en las sendas antiguas cuál sea el buen camino para poder andar por él. Y así podemos encontrar, dice la Biblia, reposo para nuestras almas. Pero, hermano, recordemos que el Señor desde el principio, o en cada principio podríamos decir, siempre ha dejado claro cuál es el camino que Él quiere que nosotros tomamos. Es decir, Dios planteó siempre dos opciones. Este es el camino del bien, este es el camino del mal. Esta es la bendición, esta es la maldición. Si ustedes escogen el bien, estas bendiciones van a seguir. Si ustedes escogen el mal, estas maldiciones. O sea, siempre Dios desde el principio dejó bien establecido eso.
O sea, estableció parámetros para que nosotros podamos saber, hermano, cuál es el buen camino y por el otro lado, hermano, qué beneficios nos trae el buen camino. Y también dejó establecido cuál es el camino incorrecto y qué maldiciones pueden traer si nosotros tomamos ese camino. Ahora, al pensar que nosotros estamos llegando al final del tiempo, bueno, tal vez estoy diciendo mal, que nosotros llegamos al final del tiempo, entonces esto, hermano, hace volar nuestra mente al hecho de que pues en este tiempo final también, hermanos, vamos a llegar al final del camino. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, si estamos llegando al final del tiempo, entonces significa que también estamos llegando al final del camino. Y como el tiempo que queda es muy corto, si nosotros estuviéramos transitando por un camino equivocado, entonces vamos a tener muy poco tiempo para enmendar nuestro caminar y también para cambiar nuestro camino, porque no solamente cambiar nuestra forma de caminar, sino también el camino por donde estamos caminando. Entonces, siempre al final, hermano, se evalúan las cosas, ¿verdad? Y pues si vamos a llegar al final de ese camino, entonces ahí va a haber una evaluación. Y por eso es necesario, hermano, que nosotros podamos ver el hecho de que cuál es el camino que estamos tomando. Dios, por supuesto, dio al hombre una voluntad, o lo que se conoce como el libre albedrío, para que el hombre pudiera decidir qué era lo que quería. Por supuesto, con las advertencias debidas de parte del Señor. Pero entonces yo quisiera, hermano, que pudiéramos analizar en la Escritura precisamente el final del camino, cómo vamos a llegar al final del camino. Por ejemplo, hermanos, si vamos a Proverbios capítulo 14, versículo número 12, dice, recuérdense que hoy estamos abordando el tema desde una perspectiva escatológica. Entonces mire lo que dice Proverbios 14, 12, versión latinoamericana. A algunos su camino les parece recto. Por eso es que yo le decía al principio, tenemos que evaluar cuál es nuestro camino. Porque dice, a algunos su camino les parece recto, pero al final del camino, y esto es lo que yo quiero que usted vea, al final del camino, no es en medio, no es en el trayecto, está la muerte. Es decir, hermano, que la muerte no está en el digamos que si el camino, solo por poner un ejemplo, si el camino tiene 10 kilómetros, ese es un ejemplo nada más, entonces no va a estar en el kilómetro 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8, ni siquiera en el 9 va a estar la muerte, sino al final del camino está la muerte. Entonces, por eso es que es importante que nosotros revisemos, que nos detengamos, que nos paremos, que podamos evaluar adecuadamente. ¿Será este el camino correcto, hermano? Y entonces ver qué parámetros nos dejó el Señor, y al evaluar los parámetros, entonces nosotros podamos determinar si ese es el buen camino o si no lo es. Y si no lo es, hermano, cambiar nuestra forma de caminar y cambiar nuestro camino también, porque esta es la preocupación que a mí me surgió, hermano. Al final del camino está la muerte. Es decir que entonces, hermano, muchas sorpresas se van a llevar algunas personas al final de su camino. ¿Por qué? Porque no estuvieron haciendo evaluaciones periódicas, evaluaciones constantes, hermano. Entonces, es como cuando una persona, hermano, está enferma. No estoy diciendo que nadie esté enfermo, renunciamos a eso, y reprendo yo a decírselo, o a deseárselo, mucho menos. Pero imagínese que es como una persona está en un estado delicado, entonces le tienen que hacer evaluaciones constantes. Es más o menos como, usted sabe que hoy hay una inclinación de muchas personas a estar bajando de peso, y está bien, eso es correcto, hermano, porque la obesidad siempre trae muchas consecuencias negativas para la salud de las personas. Pero el punto es que entonces de repente una de estas personas que están un poquito pasaditas de peso, o diríamos unas libras fuera de la voluntad de Dios, decide, hermano, que va a bajar de peso, pero qué sé yo, tiene que bajar, por decir algo, a 100 libras, solo por poner ejemplo, ¿verdad?
Unas 100 libras tendría que bajar. Ok, entonces no es solamente que se tome unas cuantas pastillas y que esas pastillas lo que estén haciendo es evacuando toda el agua y que su cuerpo se va a terminar deshidratando. No, hermano, hay programas, no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay programas, hermano, que le van a ayudar y tiene que estar sometido a evaluaciones constantes. ¿Por qué evaluaciones? Para ver cómo va el proceso, para ver si está bien ahora su peso, su presión, que esto, que el otro, y todas las cosas del azúcar, todos los tienen que estar evaluando cada cierto tiempo porque, hermano, corre un riesgo muy grande. Entonces la iglesia, hermano, necesita hacer evaluaciones constantes. Al estar haciendo evaluaciones constantes, eso nos va identificando. Por eso es que el oír de la palabra, aparte de que activa la fe, pero, hermano, nos hace a nosotros estar viendo si estamos caminando en la senda adecuada, si vamos en el camino correcto, y esto entonces nos va a llevar a una dimensión distinta. Creo yo que eso es muy, pero muy importante que nosotros lo podamos analizar, porque como dice este verso, al final del camino está la muerte. Mire otro verso que es muy similar a este, solo que es diferente versión y diferente versículo también. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, este no dice tan claro como el otro, ¿va? Es camino de muerte. Pero sí, el problema es que al final se da cuenta uno que eso es como que usted decida ir a un viaje, qué sé yo, hermano, va a ir a otro país, entonces, hermano, y usted se suba al avión equivocado. Imagínese usted a dónde va a ir a parar, y cuando llega, Dios mío, y allá supuestamente que al lugar donde usted iba lo iban a estar esperando, hermano, y ahí le iban a proveer todo lo necesario y usted no llevaba mayor cantidad de recursos, y en un país extranjero, ¿qué hace usted? No, o sea que, hermano, eso complicaría mucho las cosas. Entonces es importante estar evaluando el camino. Por eso es que Dios siempre se preocupa del principio, hermano, el principio, aunque mire, al final es la evaluación, pero el principio es muy importante, porque aún aquel versículo tan conocido que dice, instruye al niño en el principio de su camino, porque cuando sea viejo, aún cuando sea viejo, no se apartará de él. Pero fue en el principio, hermano, donde se trabajó. Entonces hay que estar trabajando, hay que estar evaluando para que al final no tengamos una sorpresa. Ahora, entonces veamos algunos parámetros que Dios dejó para que nosotros evaluemos, hermano, cuál de las dos opciones estamos tomando. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 9 dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, oiga, el árbol de la vida, este era uno, el buen camino, digamos, ¿verdad, hermano? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, este número 2 era, hermano, el camino de la vida o el camino de la muerte. Yo llamo aquí a estos, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol de la muerte. ¿Cuál de los dos van a escoger? Recuérdese que el Señor nunca le prohibió a Adán que comiera del árbol de la vida, pero sí le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque el día que de él comas, de cierto morirás. Entonces, este árbol traía muerte. El árbol de la vida, pues como ahí mismo lo dice, pues traía esa vida, pero es no la vida física, sino la vida espiritual por sobre todas las cosas, y que seguramente afectaba también la vida física, pero afectaba positivamente, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, desde allá del libro de Génesis, el Señor está planteando el bien y el mal, el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Dios no busca personas que quieran, hermano, hacer las cosas por temor o por imposición, hermano, no, sino que Dios quiere que sea de nuestra propia voluntad el hecho de que nosotros, hermano, podamos obedecerle, podamos agradarle, podamos buscarle, podamos servirle, podamos entregarnos, podamos rendir. Todo lo que nosotros hagamos,
Dios desea que lo hagamos de una voluntad y no por imposición, por miedo, por legalismo, por religiosidad, ni por nada, sino que Dios lo que quiere es que lo hagamos, hermano, de todo corazón. Entonces vemos que desde aquí del huerto el Señor está ya, hermano, dictaminando cuál es la diferencia entre tomar uno u otro camino. Mire Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Esto ya aquello era para Adán, esto era para Israel. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Es decir, la bendición ligada con la vida y la maldición ligada con la muerte. Mire, Dios llamó al pueblo de Israel. Dios, hermano, y entonces Dios les testificó lo que Él estaba presentando. No les presentó: este es el camino del bien y aquí tienen que caminar y no hay otro. No, hermano, porque Dios, pero entonces, hermano, mire, si Dios no se los hubiera puesto, no hubiera pecado Adán. Si Dios, no, es que Dios no anda buscando eso de los hombres. Dios desea que todas sus creaciones le puedan adorar, le puedan buscar, se puedan entregar a Él, pero haciéndolo de manera voluntaria, hermano, porque si no hacemos las cosas de manera voluntaria, aunque tengamos beneficios, de nada sirve. Entonces, hermano, aquí Dios está planteando claramente al pueblo de Israel cuál eran las dos opciones que tenía el pueblo, pero seguidamente después de eso les dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, hermano, había una bendición ligada a la escogencia de la vida. Había una bendición que iba a traer si escogían lo mejor. Sigamos adelante, porque esto solamente es una forma introductoria para poder llegar al punto que quiero trasladarle. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha. Ahora oiga, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Entonces aquí Mateo, cuando viene el Señor Jesucristo, Él está diciendo, hermano, la puerta amplia lleva a la perdición y la puerta angosta lleva a la vida. ¿Qué deciden ustedes? Son las dos opciones. Por un lado la perdición, por el otro lado la vida. Mire, si Dios siempre ha dejado, hermano, la opción para que el hombre decida, sí, pues por eso es que el hombre se pierde. Claro, porque Dios no quiere que nadie se salve solamente por temor, sino que sobre todo porque lo amamos a Él. Mire en cuanto a la resurrección, Juan capítulo 5, versículo 28. Eso es cuando los muertos resuciten. Aquí, por supuesto, está hablando de una manera general. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Oiga, pues, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno, hermano, a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Entonces Dios plantea, hermano, los parámetros, los límites dentro de los cuales nosotros nos tenemos que desenvolver. Dios está diciendo esto es, pero eso sí, cuando resuciten, sepan que unos van a resucitar para vida, pero otros van a resucitar para juicio. Es decir, los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida, pero los que hicieron lo malo van a resucitar para juicio. Entonces, aún aquí, hermanos, vemos esto. Sigamos adelante. Pero como le digo, yo solamente me quiero introducir y luego pues ya entrar. Aquí nos habla de lo que es el arrebatamiento. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada, la otra será dejada. Dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, si se da cuenta, hermano, pero ¿cuál a consecuencia de qué fue que uno se fue tomado y el otro dejado? Porque, hermano, el estilo de vida que cada uno llevó, el camino que cada uno decidió tomar. Y por eso el hombre es libre de hacer lo que bien le parezca. Sin embargo, hermano, dice en el libro de Eclesiastés, joven,
haz lo que te venga a mano, disfruta de tu vida, pero no te olvides que un día tendrás que entregar cuentas delante de Dios. Entonces, hermano, tú puedes hacer lo que quieras, pero un día el Señor te va a llamar a entregar cuentas porque Él te planteó los dos caminos. Ahora ya entramos aquí, entonces al final, primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos avergonzados. Entonces aquí unos van a estar confiados, pero no confiados de acomodo, sino confiados porque han puesto su esperanza en el Señor, y otros van a ser avergonzados. Entonces la pregunta es, ¿de qué grupo vamos a ser nosotros? ¿De los que escogen el bien? Entonces en el final del camino, unos van a estar confiados y otros van a estar avergonzados. En el final del camino, unos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para juicio. En el final del camino, uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. Entonces la pregunta aquí otra vez es de qué grupo nosotros queremos ser. Por eso es que nosotros necesitamos, hermano, evaluar cómo está nuestro caminar. Y aquí en el tribunal de Cristo dice, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, que la recompensa, el galardón, hermano, el destino final de cada persona depende de lo que escogió. Si escogió lo bueno, pues hermano, va a ser una tremenda bendición. Si escogió lo malo, pues su galardón lo va a perder lamentablemente. Aquí en este tribunal de Cristo ya no estamos hablando de salvación, así que ya no es de perdición, pero sí estamos hablando de galardones, y es necesario, hermano, que nosotros podamos evaluar cómo estamos caminando, para que en el final del camino no seamos sorprendidos, no seamos, hermano, avergonzados en esta situación, sino que cada día, hermano, nosotros podamos estar evaluando. Ok, entonces, dicho esto, ya mostrando los parámetros, yo deseo poder platicar con usted este tema que yo le puse, la involución de la iglesia y la evolución de la novia. Es decir, que mientras la iglesia está involucionando, cuando digo la iglesia me refiero, hermano, al grupo grande, lamentablemente, que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 14, que muchos fueron los que fueron llevados a la gran tribulación a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero pasaron por la gran tribulación. Entonces, hermano, esa es la iglesia que está involucionando, porque en el final de los tiempos la Biblia dice que el camino del entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol que está abajo. Entonces, hermano, nosotros no podemos estar involucionando, tenemos que estar en una evolución. Entonces, la iglesia novia, por un lado, va a estar evolucionando, va a estar creciendo, va a estarse desarrollando, va a estar madurando, pero la iglesia cuerpo de Cristo, digámoslo así, hermano, no, tal vez no, la iglesia en general, hermano, la iglesia acomodada, la iglesia estancada, va a estar involucionando, va a estar decayendo. Entonces, yo aquí quisiera que pudiéramos analizar en una línea de tiempo, aunque no le voy a mostrar una línea de tiempo, pero que hiciéramos una línea de tiempo imaginaria, hermano, las iglesias del libro de Apocalipsis, que están descritas ahí en el capítulo 2 y capítulo 3, y que en una línea de tiempo pudiéramos ir evaluando entonces, hermano, cada una de las iglesias, y entonces ver si en esta iglesia qué está sucediendo, hay involución o hay evolución, qué es lo que está pasando. Hay cosas que ayudan para la evolución, pero por el otro lado hay cosas que, hermano, pueden traer, y casi la mayoría de las iglesias, hermano, están bien definidas en su mayoría, casi por una evolución. Entonces, al final de esa línea de tiempo, vamos a ver que hay una disyuntiva. ¿Hacia dónde vamos a tomar? ¿Vamos a ir hacia la iglesia de la Odisea? ¿Vamos a ir a parar, por así decirlo, a la iglesia de la Odisea? ¿O vamos a ir a parar a la iglesia de Filadelfia? ¿Cuál de los dos caminos vamos a tomar? Entonces, pero desde ya tenemos que definirnos hacia dónde nosotros vamos, porque en base a eso
entonces vamos a ver el final, porque al final se va a descubrir, hermano, cuál camino nosotros tomamos. Esto es más o menos, perdón por el ejemplo que voy a poner, hermano, quizás no sea el mejor, pero ese es el que en este momento se me viene a la mente. Eso es como cuando una persona, hermano, la evalúan, le hacen lo que se conoce como el hisopado para ver si no está contaminada con el virus del COVID. Entonces la examinan, entonces salió positivo. Ok, pero usted no tiene muchos síntomas, solo tiene un poquito de tos, un poquito de dolor de cabeza, y realmente no tiene problemas para respirar, no tiene congestión y esto, y entonces a usted le dicen, usted está positivo, pero usted se va a su casa. Y ahí en su casa va a hacer su cuarentena, tiene que tomar esto, tiene que de esto, y le dan todos los lineamientos, hermano, y entonces él se va a su casa. Pero hay otros que no, porque a los otros dice, usted también se contagió, pero usted sí tiene problemas. Entonces a usted al hospital de emergencias del COVID, ahí le van a poner un ventilador, hermano, porque su condición es grave. Pues así está pasando. Mire el ejemplo que le pongo, pues. Pero así está pasando hoy, hermano. A la iglesia novia solo le dicen, corrige esto y corrige eso. Pero la otra, hermano, casi que no se puede detener. Casi que hay que ponerle oxígeno para que levantarla y no hay modo que se levante. Entonces veamos aquí, hermano, la primera iglesia, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, aunque no creo que hoy nos alcance el tiempo para poder ver las 7 iglesias, ¿verdad? Pero al menos vamos a empezar a estudiar esto, quizás lo vamos a estudiar en varios temas para poder hacerlo de una manera adecuada, no corriendo, ¿verdad? Entonces la iglesia de Éfeso, lo primero, hermano, que nosotros tendríamos que ver en esta iglesia es su nombre. Su nombre significa deseable, es decir, codiciable. Hermano, eso por supuesto que no, nadie tiene la culpa de ser deseable o codiciable, ¿verdad? Pero esto ya nos puede dar cierto parámetro, hermano, de que pueda haber alguna situación ahí que requiera de una enmienda. Por el otro lado, la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo se presenta. ¿Cómo se presenta a Él? Fíjese qué tremendo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda entre los candeleros. Mire cómo se presenta entonces el Señor hacia esta iglesia. Y es que la forma como el Señor se presenta está íntimamente ligada con la forma como el Señor quiere corregir, hermano, aquellas situaciones que no están caminando en el mejor orden en el caso de cada una de las iglesias. Entonces Él se presenta como el que tiene las 7 iglesias en su diestra, las 7 estrellas en su diestra y anda entre los candeleros. Andar entre los candeleros, porque la Biblia dice que el candelero es la iglesia, es decir, que su presencia aún está ahí. Él anda ahí, Él está ahí, hermano, pero que hay cosas que hay que corregir. Ok. Esta iglesia pues tiene bastantes y vamos a verlo en un momentito, vamos a ver qué cosas le elogian. Yo solo le puse 2, 3 aquí porque por el espacio no me cabía ponerle todo, pero hermano, dentro de las cosas que le elogian a esta iglesia es su perseverancia, el hecho de que tiene la capacidad de sufrir sin desmayar. Hermano, nosotros no queremos sufrir. Yo no lo puedo oír en este momento, pero yo quisiera que usted dijera, yo no quiero sufrir. Y yo también digo, yo no quiero sufrir. Hermano, yo no quiero sufrir. No se trata de pare de sufrir, ¿verdad? No, hermano. Pero a nosotros no nos gusta el sufrimiento. Pero esta iglesia había pasado por periodos de sufrimiento y tenía la capacidad de poder levantarse, de no desmayar. Su problema básico era la pérdida del primer amor. Ese era el centro del problema que tenía esta iglesia. Así que, hermano, que el Señor ayude a la iglesia de Éfeso. Y es que, hermano, la iglesia de Éfeso es una iglesia porque como es la primera que se describe, y recuérdese, lo que se hace en el principio, hermano, puede ayudar, instruye al niño en el principio de su camino, para que aún en el final, lo estoy parafraseando, en el final de ese camino, él permanezca. Entonces puede tener un tropiezo por ahí, pero se va a levantar en el nombre del Señor. Entonces esta iglesia, la pérdida del primer amor, eso era lo que le estaban ahí viendo. La demanda que el Señor le pone es, arrepiéntete,
vuélvete y haz las primeras obras, haz las obras del principio. Eso es lo que le dicen, esa es la demanda que el Señor le pone. Esa es hermano, como el Señor le dice que ella tiene que hacer. Tiene que tener un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento solamente de que lloró, no, sino que es un arrepentimiento continuo, y entonces esto se va a evaluar en las obras que ella pueda hacer. La corrección que el Señor le trae es que si no se arrepiente, entonces va a quitar el candelero de su lugar. El candelero es la iglesia, es lo que ilumina, es lo que trae revelación. Hermano, bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar con relación al candelero. Entonces esta iglesia está corriendo un riesgo muy grande, porque el Señor le dice: voy a quitar el candelero, voy a quitar lo que te ilumina, voy a quitar lo que te alumbra la palabra, voy a quitar lo que te trae la revelación. El Señor le está diciendo a esta iglesia una especie de advertencia que le está dando a través de esta corrección que el Señor trae, y luego pues le dice que si sale vencedora, entonces que va a comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida, hermano, pues en aquel momento daba la permanencia en el huerto, pero hermano, ahora el comer del árbol de la vida es la permanencia en el mismo Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos comiendo constantemente del árbol de la vida. Ok, ahora, entonces, veamos así rápidamente, quiero leerle estos dos pasajes, hermano, o estos 3 versículos. No son 3 versículos, son 3 diapositivas que tienen varios pasajes donde se le ve todas las cosas que hacía esta iglesia. Mire, yo conozco tus obras. Si usted se da cuenta, aquí, ¿qué tenía la iglesia? Obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puede soportar a los malos. Hermano, no soportaba a los malos, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto nos habla de discernimiento. Luego dice otra vez: tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mire, es una iglesia que tenía unas condiciones, unas características que yo diría muy pocas iglesias pueden tener en este tiempo. Realmente muy pocas iglesias. Y tal vez no hablar de iglesias, congregaciones, sino que muy pocos hermanos de la iglesia puede hacer que tengan estos requisitos, hermano. Sigamos adelante. Mire ahora lo que le dice: pero tengo contra ti. El problema estaba aquí, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído, arrepiéntete de las obras que hiciste al principio. Si no, vendré aquí a ti y oiga, quitaré el candelero de su lugar si no te arrepintieres. Esa era la advertencia que el Señor le estaba haciendo a esta iglesia de Éfeso. Y que es una iglesia, hermano, que abundaba en muchas cosas, pero la esencia de por eso dice aquel versículo en el libro de Proverbios: la sana iniciativa te guardará, es decir, la motivación de tu corazón. Y aquí resulta que hacía muchas cosas, pero la motivación no era el amor. Al no tener como motivación el amor, hacía que perdiera valor todo lo demás. Por eso es que es tan importante que cuando tú hagas algo, evalúes si lo estás haciendo por amor, evalúes cuál es la motivación, cuál es la razón, qué es lo que te empuja a hacer todas estas cosas. Yo creo que, hermano, esto es muy, muy importante. Luego en el versículo 6 dice: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. Yo también aborrezco. Recuérdese que, hermano, los nicolaitas, hermano, la palabra nicolaita viene de la palabra Nicolás. Y esto, hermano, lo que significa es éxito. Y no es malo querer tener éxito, pero a veces el éxito se tiene de una manera incorrecta. Y muchas personas lo que buscan es tener éxito para poder tener fama. Al final lo que buscan es fama, ¿verdad? Hay personas que aman al Señor, hermano, pero que lo que andan buscando realmente es convertirse en alguien famoso. ¿Cuántos likes tengo? Y bueno, no vamos a ponernos a hablar tanto de esto. Pero entonces aquí, pues mire todas las características que tenía la iglesia, pero una sola cosa echaba a perder todo. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, entonces voy a ver en esta versión de la Biblia de América, dice: pero debo de reprocharte que dejaste, y aquí, hermano, enfriar. Que has perdido, dicen aquellas otras versiones, pero esta Biblia de América dice: dejaste enfriar el primer amor.
Entonces, cuando yo, hermano, le acerco la lupa a esto y digo, entonces el problema está que cuando el amor se enfría, hermano, se empieza a perder. Se empieza a perder el amor. Entonces, por supuesto que hay muchas razones por las cuales se puede enfriar el amor y las vamos a ver porque ahí es donde yo quiero llegar realmente. Entonces aquí el problema de la iglesia es que, hermanos, se estaba enfriando en su amor. Al enfriarse en su amor, entonces eso, hermano, traía como consecuencia definitivamente, hermano, que la iglesia todas sus buenas características las echara a perder. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de perder el primer amor. Y mire lo que dice aquí, hermano, y esta sería la razón principal por la cual se enfría el primer amor. Dice Mateo 24:12, y debido al aumento de la iniquidad. Entonces el problema está que cuando aumenta la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Este era el problema de la iglesia de Éfeso, hermano, que entonces el amor se había enfriado porque de alguna manera se le había dejado entrar a la iniquidad. Hermano, esa es una relación directamente proporcional. Aumenta el amor, aumenta la iniquidad, mengua el amor. Entonces, si el amor aumenta, entonces la iniquidad no va a tener lugar. Pero cuando el amor mengua, entonces la iniquidad. Por eso es que una persona que deja de amar a su cónyuge tiene como problema, tiene como consecuencia, hermano, que pueda llegar a ser infiel, pueda caer en infidelidad. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta a la iniquidad. Al abrir la puerta a la iniquidad, eso la llevó a la infidelidad. Entonces, cuidado con esto. Ahora, entonces mire, la iglesia que novia, aquí ya no hablamos de la iglesia en general, sino la iglesia novia. Hermano, según Proverbios capítulo 31, versículo número 21, en la versión Nácar Colunga, dice, hermano, Lamed, esa es la palabra, la letra, ¿verdad? Es una de las letras del alefato hebreo. No teme, es decir, la iglesia virtuosa, la iglesia novia, no teme su familia el frío, no teme por el frío de la nieve, porque todos en casa tienen vestiduras dobles. Entonces, hermano, la iglesia no se va a enfriar en la medida también que esté, y eso pues, hermano, lo hemos analizado. Por ejemplo, hay un pasaje de la Escritura, hermano, que recién estuvimos platicando en uno de estos servicios anteriores, que dice, hermano, que yo salto de gozo y mi alma se entusiasma con el Señor. Dice, porque Él me ha vestido con vestido de salvación y con manto de justicia. Eso quiere decir que el Señor, hermano, pone doble cobertura, el vestido y el manto, el vestido y el manto, el vestido y el manto. Es la doble cobertura que el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener. Pero entonces aquí dice que esta mujer no teme por el frío. ¿Por qué? Porque, hermano, toda su familia tiene vestidos dobles. Entonces la iglesia novia no se va a enfriar. Pero por supuesto que esto es en lo físico, pero nosotros estamos haciendo una aplicación espiritual. Entonces eso significa que la iglesia, hermano, va a poder experimentar, mantenerse en el fervor, en el amor, en la efervescencia de ese amor para con Dios, en la medida que esté cubierta con ropas dobles. Ok, pero avancemos entonces, y quiero que entonces ya empecemos. Aquí es donde, de alguna manera, no es que aquí empieza el tema, sino que aquí empezamos a ver ya algunas cosas que hacen que la iglesia en general empiece a involucionar. ¿Por qué se está enfriando su amor? Porque ese es el punto ahí. ¿Qué es lo que está haciendo que se enfríe su amor? Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de un enfriamiento literal y entonces lo trasladamos hacia lo espiritual. Y, hermano, lo contrario a eso sería lo que está haciendo la iglesia novia, ¿verdad? Porque aquella está involucionando, pero la iglesia novia está evolucionando. Mientras una involuciona, otra. Mientras una abre la puerta para la iniquidad, la otra abre la puerta para el amor. Mientras una deja entrar, hermano, todo tipo de maldad en su corazón, aquella cierra la puerta para que no entre la maldad y se llena del amor a Dios. Ok, entonces veamos algunos pasajes. Mire lo que dice aquí, hermano, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Qué tremendo, hermano, en esta versión Félix Torres Amat. Mas al verse tan poderoso,
Otras versiones dicen, más cuando se hizo fuerte, ¿verdad? Más cuando se hizo poderoso, dice, se enfrió su corazón para ruina suya y despreció a su Señor Dios, y habiendo entrado en el templo del Señor, quiso ofrecer ahí incienso sobre el altar de los perfumes. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí en las otras versiones no dice se enfrió, se enalteció su corazón. Entonces, hermano, esto me hace pensar a mí, me hace ver lo siguiente, que el orgullo es una de las razones por las cuales las personas se pueden estar enfriando en su amor con Dios. Mire, hermano, el orgulloso, porque es que mire, el fuego, digámoslo así, estoy hablando del Señor, pero déjeme decir, planteárselo de esta manera. El fuego está donde el Señor está, no hay para dónde, ¿verdad? El fuego santo, el fuego de Dios, el fuego, hermano, que nosotros buscamos. Es decir, hermano, el calorcito está ahí donde el Señor está. Entonces, fíjese pues. Entonces, mientras más cerca estamos del Señor, más calor vamos a tener. Al tener más calor, estoy hablando en el sentido espiritual, más vamos a amar al Señor. Pero la Biblia dice que al humilde Él lo trata de cerca, pero al altivo lo ve de lejos. Entonces, ¿qué está diciendo? Hermano, que el altivo se aleja del Señor, y al alejarse del Señor se empieza a enfriar, y al enfriarse empieza a perder su amor. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidar nosotros? En este tiempo, hermano, la conducta que está descrita en una de las cartas del apóstol Pablo, hermano, a Timoteo, él le dice, debes de saber esto, que en los últimos días, en los últimos tiempos vendrán días difíciles, y empieza a describir la conducta de todos los hombres, y dentro de esa conducta dice que serán vanagloriosos, que serán soberbios, hermano. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos enaltecemos, hermano, lo que estamos haciendo, mire, hay muchas consecuencias de enaltecerse. Muchas consecuencias de enaltecerse, pero algo que a mí me llama mucho la atención, hermano, es que cuando una persona se enaltece, recuérdese lo que sucedió con Nabucodonosor, que se paró frente a Babilonia y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he creado para gloria de mi nombre. Y entonces, hermano, vino una voz de parte del Señor, y hermano, y lo volvieron una bestia al final de cuentas. Y entonces, hermano, eso quiere decir que el hombre pierde su raciocinio cuando él, hermano, se enaltece. Por eso vemos muchos pasajes de personajes que se enaltecieron y que su final no fue el mejor, hermano. Porque imagínese usted, si el Señor ve de lejos, gracias a Dios la misericordia de Dios es grande, hermano, ve de lejos al altivo, es decir, que se va separando el altivo. Y la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, yo no voy a hacer esto muy devocional porque es una enseñanza, pero algo de lo que nos tenemos que cuidar es de la altivez. Y es que, hermano, nadie está exento de la altivez. Ay, no, yo, hermano, mire, yo, gracias a Dios, hermano, mi mayor orgullo es ser humilde. No, hermanos, y todos estamos expuestos en algún momento, porque las personas, hermanos, se pueden enaltecer por muchas razones. Se pueden enaltecer por un apellido, se pueden enaltecer por el vehículo que tienen, por el celular que usan, hermano, por la universidad donde estudiaron, por el colegio donde obtuvieron su primer título. Hermanos, se pueden enaltecer por el lugar donde vive, se puede enaltecer, hermano, por la iglesia donde asiste, se puede enaltecer por el pastor que tiene, se puede enaltecer por el privilegio que tiene dentro de la iglesia, se puede enaltecer, hey, hermano, Dios mío, por muchas razones, de ser varón o de ser mujer, cualquiera de las dos cosas se puede enaltecer. Se puede, hermano, mire, estamos expuestos a eso, pero entonces nos tenemos que cuidar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el enaltecimiento trae enfriamiento, y el enfriamiento trae pérdida del primer amor, y al perder el primer amor, entonces, hermano, si no te arrepientes, yo quitaré el candelero de su lugar. Mire qué tremendo, hermano, es esto. Por eso, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, y que la altivez no llegue a nuestro corazón. Uno se puede enaltecer de cosas que ni siquiera tiene. Uno se puede enaltecer, hermano, porque tiene un amigo, que ese amigo tiene sus recursos económicos. Ay, que ese es mi cuate, y por eso
eso se enaltece, hermano, él no tiene nada y se enaltece, que porque es amigo de un diputado que es no sé qué, hermano, y por esas cosas se enaltece. No, nosotros no podemos darle lugar a eso. Por eso es que el Señor nos dejó a través del apóstol Pablo una enseñanza muy importante y dijo, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Hermano, y es que lo más tremendo es que el altivo empieza sintiéndose mejor que las personas, pero termina independizándose de Dios. Porque después de la altivez hay varias facetas ahí, llega la autosuficiencia. Y la autosuficiencia es que él es independiente, él solo puede hacer todo. Y no se da cuenta de la condición en la que está cayendo. Ok. Como le dije, no lo quiero hacer demasiado devocional, aunque estos versículos se prestan para hacerlo devocional, pero no quiero, hermano, porque como le digo, yo pretendo llegar hasta un punto. Mire, aquí está hablando de Jacob. Génesis capítulo 31, versículo 38. He estado 20 años contigo. Nunca tus ovejas ni tus cabras abortaron, ni yo comí jamás un carnero de tus rebaños. Nunca te traje los animales destrozados por las fieras, los daños los pagaba yo, lo robado tanto de noche como de día. Tú me lo reclamabas, de día me consumía el calor y de noche el frío. Es decir, que Jacob sintió frío, en las noches sintió frío. Ahora, déjeme ponerle algún contexto para que podamos sacar una enseñanza aquí importante. Hermano, porque para mí esto es muy importante. Mire qué tremendo. Porque resulta que Dios le dio una visión a Jacob, hermano, para que sus ovejas se multiplicaran. Entonces las ovejas de Jacob se empezaron a multiplicar. Entonces Labán, que era su suegro, se enojó y le dijo que él estaba robando, que él estaba robando, y entonces él le describe todo esto. Ahora, lo tremendo es que él está describiendo que en estos 20 años, le dijo, nunca tus ovejas ni tus cabras abortaron, ni yo comí jamás un carnero de tus rebaños, nunca te traje los animales destrozados por las fieras, yo siempre pagué, le dice, los daños los pagaba yo, los robados, tanto de noche como de día, tú me los reclamabas, y oiga, es decir que él, hermano, este hombre llamado Labán, lo que estaba haciéndole es, hermano, una injusticia. Una injusticia. Entonces nosotros, hermano, todos estamos expuestos a que nos hagan injusticias en algún lugar, hermano, y en algún momento de nuestra vida siempre hay algo que nos hace injusticia. Si es en el trabajo, puede hacer que alguien nos haga injusticia. Por ejemplo, imagínese usted que hubo empresas que ahora cerraron. Ok, no podemos trabajar porque se cerró. Ok, ahorita ya pues algunos ya empezaron a abrir, pero cerraron. Entonces estos trabajadores los vamos a reportar al gobierno que no están trabajando y el gobierno les va a dar un salario. Allá ganaban, qué sé yo, una cantidad X y entonces el gobierno no les va a poder pagar lo que ellos ganaban, pero les va a dar una ayuda. Y entonces lo reportaron y el gobierno les estaba dando una ayuda. Ok, ahora vienen algunos patronos, imagínese. Y entonces le dice, bueno, estás recibiendo tu salario, entonces necesito que vengas a trabajar. Sí, pero ellos no estaban pagando, era el gobierno el que les estaba dando una ayuda. Y ahora resulta, hermano, que ellos quieren que con lo que el gobierno les da vayan a trabajar. Perdóneme, eso es una injusticia. Ahora, a Jacob le estaban haciendo una injusticia. Todo lo que se perdía, todo lo que se robaban, todo lo que las fieras despedazaban, Jacob lo tenía que pagar, aunque él no tenía la culpa. Él siempre le entregó a su suegro el rebaño completo, pero él pagaba la diferencia. Eso es como cuando alguien, imagínese usted, va a un banco y el receptor del banco y llega a cambiar un cheque de 1,000 quetzales y va y el receptor se equivoca y le da 1,200 y él sale diciendo, aleluya, gloria a Dios, Dios me bendijo. No, que Dios me bendijo, al receptor le van a cobrar esos 200 pesos, él está haciendo una injusticia. Entonces, pero el problema, hermano, es que eso no era culpa de Jacob. Sin embargo, la injusticia, hermano, llegó y como llegó la injusticia, entonces podía
entrar el frío. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, hermano? Que cuando te hacen injusticia, si tú no ministras tu corazón, si tú, hermano, no evacúas eso que está en tu corazón, hermano, esa injusticia que te hicieron va a caer en una amargura, y la amargura te puede llevar a enfriarte, y al enfriarte vas a perder tu primer amor, y al perder tu primer amor, dice el Señor, entonces yo quitaré el candelero de su lugar, te quitaré mi presencia, te quitaré la revelación, te quitaré todo, porque si no hay candelero, ¿dónde se pasea? Si Él se pasea en medio de candelero, entonces ya no está la presencia del Señor. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ministrarnos. Como todos estamos expuestos a las injusticias, entonces nos tenemos que ministrar. ¿Para qué? Para que esas injusticias no produzcan amargura, y la amargura nos lleve a la frialdad. Y al enfriarnos, entonces viene como consecuencia, hermano, que estemos perdiendo nuestro primer amor. Aleluya. Sigamos. Veamos este otro, hermano. Esto es tremendo, Mire lo que dice. Y le dieron las nuevas. Aquí es a Jacob otra vez, pero a Jacob le están dando estas noticias. Y le dieron las nuevas sus hijos, diciendo: José vive aún, y él es gobernador de toda la tierra de Egipto. Mas él permaneció frío. Mas permaneció frío su corazón, porque no les creía. Entonces, hermano, ¿qué es lo que produce el frío? La incredulidad. Entonces, cuando una persona no cree, porque, hermano, usted sabe que estos mismos hijos de Jacob le habían llevado la túnica de colores, y cuando él la identificó, Jacob, esos no fueron sus hijos lo que le dijeron, ellos solo le llevaron la túnica. Identifica si esta es la túnica de tu hijo. Y entonces dijo: sí, esta es la túnica de mi hijo. Y entonces él dijo: alguna mala bestia lo mató y lo despedazó. Es decir, fue la conclusión que sacó cuando vio la túnica de colores. Pero ahora le llevan la noticia, años después, hermano, por lo menos unos 13 años después, le están llevando la noticia: nos encontramos a José. José está vivo, está en la tierra de Egipto, es gobernador. Y, hermano, y el viejito se quedó frío. ¿Pero por qué se quedó frío? Por incrédulo. Entonces, ¿qué hace que el amor se enfríe? La incredulidad. Hermano, estás viendo la mano de Dios en algunas cosas. El Señor te sanó quizás de algo, pero a la vez de que te sanó el Señor, hermano, tú también estabas tomando una medicina, y entonces después, yo digo que fue la medicina que me dio el doctor Juan Pueblo, porque ese doctor es muy bueno. La medicina. Eres un incrédulo, y al quitarle la honra a Dios, estás dejando de creer en lo que Dios puede hacer, y como consecuencia de eso tu corazón se enfría. Al enfriarse tu corazón, pierdes el primer amor, y al perder el amor pierdes su presencia, y pierdes también la iluminación, la revelación que viene de parte de Dios. Pues mira cómo va involucionando la iglesia, hermano, en este tiempo. La iglesia está, hermano, llena de incredulidad. Dios tenga misericordia. Por eso el orgullo, hermano, trae un problema muy, pero muy grande. El orgullo, número 1. Dijimos 2, la injusticia. Número 3, ahora la incredulidad. Sigamos adelante y avancemos hacia otro. Porque, como le digo, mi propósito no es hacer esto devocional, sino trasladarle por qué se pierde el primer amor. Deuteronomio capítulo 28, verso 22. El Señor te castigará con la carestía, con la calentura y el frío, y con el ardor y la sequedad, con la corrupción del aire, y la langosta te perseguirá hasta que perezcas. Hermano, mire, capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 1 al versículo 14, nos está hablando de las bendiciones por la obediencia, pero del versículo 15 en adelante está hablando de las maldiciones a causa de la desobediencia. Entonces, ¿qué trae, hermano, el enfriamiento? ¿Sabe qué es lo que lo trae? La desobediencia. Toda desobediencia, hermano, aunque sea justificada, siempre trae consecuencias. Mucha gente piensa que el tener la justificación, hermano, hace
que entonces, hermano, se le sea borrada la desobediencia. Voy a poner un ejemplo. Una mujer cuyo marido le fue infiel. Reprendemos eso en la vida de cada una de las familias y matrimonios que el Señor nos ha entregado. Reprendemos, pero hermano, óigame, ese es un ejemplo. Entonces él le fue infiel y entonces ella está para que se la toreen, está para balazos, está molesta, y en ese enojo, en esa molestia, ¿sabe una cosa, hermano? Ella también cae en infidelidad. Y entonces cuando a ella la confrontan, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Él lo hizo primero. Es decir, ella se justifica en que como él lo hizo, por eso ella tenía el derecho de hacerlo. No, su desobediencia va a traer consecuencias y eso trae frialdad, y al traer frialdad, insisto, se pierde la presencia del Señor, se pierde, y muchas otras cosas. Entonces, no podemos darnos el lujo, hermano, o como sucede en otros casos, porque hay ovejas, hermano, que a veces le preguntan a uno, que no son la mayoría de los casos, no son de la iglesia, sino que a veces están llegando a la iglesia o en algún otro lado le preguntan, pero dice, fíjese, pastor, que el pastor donde yo asistía, cayó en adulterio. Y entonces yo no me he estado congregando, pastor, y no me he estado congregando porque él cayó en adulterio. Esa es la razón por la que no te congregas. Bueno, si cayó en adulterio, pues está bien que no te congregaras ahí, hermano, pero tenías que buscar otro lugar para congregarte, porque la justificación, hermano, no significa que la desobediencia hacia Dios te la van a descontar, sino que al contrario, el Señor la va a seguir contabilizando como una desobediencia y las consecuencias que esto trae. Avancemos. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Cuando el rey David era ya muy viejo, por más que lo abrigaban, no conseguía calentarse. Entonces dijeron sus servidores, vamos a buscarle al rey una jovencita virgen para que lo acompañe y se acueste con él, a ver si así no tiene frío. ¿Cuál era el problema de David? Tenía frío porque ya estaba muy viejo. ¿Por qué se enfría la gente? Porque caen en un estancamiento, se avejentan espiritualmente, caen en un estancamiento y en un acomodo espiritual. Y por eso, hermano, el libro de Amós dice, ay de los confiados en Sión, ay de los acomodados, dice otra versión, hermano, en Sión. Nosotros no nos podemos acomodar porque el acomodo trae como consecuencia religiosidad. Cuando una persona cae en estancamiento espiritual, se vuelve una persona religiosa. Y hermano, la religiosidad es terrible, terrible. Ahora, le trajeron una muchacha para que se acostara con él y que la temperatura del cuerpo de la muchacha se le transmitiera a él, hermano, pero él no se calentaba. Qué tremendo entonces, hermano, que hay personas que no se dan cuenta en qué momento cayeron en un estancamiento. Por eso es que la vida cristiana es como la senda del justo, que van aumento en aumento hasta que el día se haga perfecto. No podemos estancarnos. Por eso digo yo, este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir es un tiempo precioso. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas lo que los sostenía en la iglesia era su privilegio. Hermano, si te sostienen el privilegio, si era el privilegio lo que te hacía permanecer ferviente con el Señor, pero ahora que no estás ejerciendo tu privilegio porque no hay servicios presenciales, entonces te enfriaste, te acomodaste, hermano, entonces tú no estabas amando al Señor, tú lo que amabas era tu privilegio. Y está bien que ames tu privilegio, pero primero hay que amar al Señor. David, ese fue el problema que tuvo, hermano. Sigamos. Como le digo, esto se podría hacer devocional, pero hermano, yo a propósito no lo estoy haciendo porque es una enseñanza de cómo puede caer en involución la iglesia y cómo puede evolucionar la novia. Porque lo contrario de todo lo que hemos visto, hermano, ya lo vamos a ver en un resumen ahí. Proverbios 24. No quiso arar el perezoso por miedo del frío.
Entonces, hermano, ¿qué puede traer enfriamiento? La pereza, la holgazanería, la negligencia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser diligentes en el Señor. Tú no puedes ser negligente. Por eso es que dice la Escritura, ¡ay! De aquel, estoy leyendo Jeremías 48:10 si no estoy mal, hermano, bueno, no estoy leyendo, estoy parafraseando. Ay de aquel que haga la obra del Señor de manera indolente, de manera negligente, dicen otras versiones. Indolente es que no tiene sensibilidad, pero negligente es que, hermano, ¿qué le importa cómo hacer las cosas? ¿Qué le importa? No le importa. Al final es para Dios, no importa cómo lo haga. No, hermano. Tenemos que poner diligencia en lo que hacemos. Y entonces veo yo, hermano, que esta iglesia de Éfeso, su problema es que dejó enfriar el primer amor. ¿Pero por qué dejó enfriar el primer amor? Porque, hermano, habían otras razones que la llevaron a ese enfriamiento. Y entonces el Señor le advierte y le dice, si tú no te arrepientes, voy a venir pronto, estoy próximo a venir y voy a quitar el candelero de su lugar. Ya no me voy a pasear en medio de los candeleros, ya no voy a hacer tal y tal cosa y mi presencia ya no va a estar ahí. Y aparte de eso, ya no va a haber quien te ilumine la palabra, no vas a recibir revelación. Hermano, seamos diligentes. Si vamos a hacer algo para Dios, seamos diligentes. Sigamos, hermano. Que Dios nos ayude. Ya vamos avanzando, gracias a Dios. Ageo capítulo 1, versículo 5. Qué tremendo versículo este. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero quedan con hambre. Beben, pero siguen sedientos. Oiga, se arropan, pero sienten frío. Y el que trabaja por salario guarda su paga en saco roto. ¿Sabe cuál era la situación aquí, hermano? Cuando usted lee los versículos anteriores, es que dice, cada uno de ustedes se preocupa de edificar su propia casa cuando la casa del Señor está desierta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que se olvidaron de la casa de Dios. Hermano, por ejemplo, hay personas que como no se están congregando, no hablo de personas de la iglesia, gracias a Dios la iglesia que el Señor nos ha dado es una iglesia dadivosa, así que lo digo no por ganarme el corazón de ellos, sino que yo lo digo con solvencia. La iglesia que Dios nos ha dado es una iglesia dadivosa, siempre da. Pero hermano, pero como no solo me están escuchando, bueno, pudiera ser que alguien me esté escuchando que sea de la iglesia, pero hermano, entonces ya no se congregaron, entonces ya no ofrendan y ya no diezman. Y la Biblia dice, traed las ofrendas y los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces quiere decir que, hermano, para que la casa funcione, entonces es necesario, hermano, que se dé. Entonces aquí lo que pasaba es que cada uno se preocupaba de edificar su propia casa, la tenía lo mejor, pero mientras la casa del Señor estaba desierta, la casa del Señor estaba descuidada. La iglesia, templo, se necesita, hermano, darle mantenimiento, ahora más, porque cuando se usa menos, se arruina más. Cuando se usa más, se arruina menos. Hermano, así es. Entonces, ¿por qué se enfría el primer amor? Hermano, porque las personas se olvidan de la casa del Señor. Y bueno, eso es para verlo de un ángulo. Por el otro lado, nosotros somos casa de Dios, somos templo de Dios. Y también se olvidan del templo de Dios. Al olvidarnos nosotros y nos descuidamos en nuestro templo, ¡ay, qué me importa que me dé el coronavirus! No. Cuida el templo del Señor, hermano. Cuida el templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Y además de eso que vas a contaminar a los tuyos, si tú te contaminas no puedes actuar de una manera irresponsable. Cuídate en el nombre del Señor. Bueno, ok, avancemos. Ya un par de versos más y vamos a ir terminando. Juan capítulo 18, verso 18. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque, oiga, hacía frío.
Y Pedro estaba también con ellos de pie calentándose. ¿Por qué estaba calentándose Pedro? Porque tenía frío, hermano. Y de repente alguien le dijo a Pedro: tú eras uno de ellos. No, yo no era de ellos. Yo no era discípulo del Señor. Hermano, ¿qué lleva a la gente a enfriarse? El temor. Porque Pedro, por temor, negó al Señor. Y hermano, y el temor, y entonces al abrir esa puerta de enfriamiento, trajo como consecuencia que se enfriara su primer amor con el Señor. Y por eso Pedro tuvo que, hermano, derramar lágrimas amargas para arrepentirse delante del Señor. Entonces cuidémonos, porque el temor puede traer como consecuencia de que una persona, hermano, se enfríe en su relación con el Señor. Ok, quiero finalizar con este versículo. No el mensaje, pero quiero finalizar leyéndole este versículo para presentarle después un resumen de esto. Mire Jeremías 36:30. Pues he aquí lo que dice el Señor sobre Joaquín, rey de Judá. No tendrá heredero que se siente en el trono de David, y su carácter quedará, que su cadáver quedará expuesto al calor del día y al frío de la noche. ¿Qué había pasado con este Joaquín? Que Dios le había dado una palabra a Jeremías. Y Jeremías, a través de otro profeta, hizo que escribiera. Jeremías le dictó y el otro, me parece que era un escriba, no recuerdo si era profeta, pero sí era escriba, escribió todo y entonces se lo llevó al pueblo. Era una sentencia que Dios daba sobre el pueblo, y entonces, hermano, o una corrección, una advertencia para que se arrepintieran. Entonces, hermano, la oyó el pueblo y el pueblo se compungió y entonces se proclamó un ayuno. Pero sabe que este rey Joaquín, hermano, cuando le leyeron, él pidió que le leyeran todo lo que había escrito, y cuando le leyó, iba leyendo el escriba, y él iba cortándole abajo al rollo, y lo que iba cortando lo iba tirando al fuego. Entonces quiere decir que este rey menospreció la palabra del Señor. Al menospreciar la palabra del Señor, entonces su cadáver iba a padecer frío. Ese enfriamiento, hermano, iba a hacer que se enfriara su primer amor. Estoy haciendo una aplicación espiritual. Se hace que se enfríe el primer amor, y al enfriarse el primer amor, entonces se cumple la advertencia de Dios: si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, ¿sabe qué, hermano? No podemos menospreciar la palabra. Por eso estamos alejados de la iglesia. Fíjate que cuando estamos en la iglesia, yo más o menos me doy cuenta de quiénes prestan atención y quiénes no prestan. Pero ahora que estamos alejados presencialmente del templo, hermano, entonces yo no me doy cuenta. Puede hacer que tú te conectes, pero estar conectado, tu teléfono puede estar ahí que diga que tú estás conectado a la prédica, pero quién sabe si realmente estás oyendo el mensaje. ¿No será que estamos menospreciando la palabra de Dios? Y al menospreciar la palabra del Señor, abrimos la puerta para que venga el enfriamiento, y el enfriamiento trae como consecuencia que el Señor quite, hermano, su presencia, porque va a quitar el candelero de su lugar. Qué tremendo es esto. Ok, déjeme entonces, hermano, finalizar. Solamente le hice aquí este cuadrito, hermano, para que pudiéramos analizar, porque aquí le puse involución o evolución. Por un lado está la iglesia, hablo del número grande, lamentablemente, hermano, por eso le puse iglesia que enfría su primer amor, y la novia que fortalece su primer amor. Entonces, cuando nosotros vemos, y aquí se lo pongo todo de una vez, hermano, para que usted se dé cuenta cuál era el problema, por qué se enfrió. Número 1, orgullo, injusticia, incredulidad, desobediencia, acomodo y falta de intimidad, pereza, hermano, o negligencia, olvidar la casa del Señor, un temor patológico, es decir, un temor enfermizo, hermano, y menospreciar la palabra del Señor. Estos son algunos, puede ser que hayan otros, hermano, que nosotros podamos analizar desde otro punto de vista. Pero entonces, cuando nosotros vemos este problema, hace que la iglesia se enfríe, y por eso va involucionando. Pero entonces ahora vemos, hermano, lo contrario. La iglesia novia, hermano, ¿cómo fortalece su primer amor?
siendo humilde. Porque si aquella es orgullosa, ella lo fortalece siendo humilde, que sería lo contrario. Si las injusticias, hermano, le traen como consecuencia que esto le provoque enfriamiento, entonces la justicia, solo que aquí la justicia sería ministración, ¿verdad? ¿Por qué digo ministración? Porque allá la injusticia le producía amargura y la amargura la llevaba. Entonces aquí habla de ministración. Incredulidad, hermano, creer, tener fe. Y esto, la fe, dice, hermano, viene por el oír. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Oír más la palabra del Señor. Desobediencia, no necesita obediencia porque así va. Aquel se está acomodando. No, él se rejuvenece y tiene intimidad continua con el Señor a través de la adoración. En lugar de ser perezoso, pues tiene diligencia. En lugar de olvidar la casa de Dios, se acuerda de la casa de Dios. En lugar de tener un temor patológico, tiene un temor reverente, porque se llena del amor de Dios y entonces eso lo lleva a un temor reverente. Y luego, hermano, es de los que tiemblan ante la palabra, según lo describe Isaías capítulo 66. Entonces, mire, hoy empezamos a hablar un poquitito. Porque cada iglesia tenemos que extraerle su principio. ¿Cómo va a involucionar la iglesia en general y cómo la novia, mientras una desciende, la otra va ascendiendo? Y al punto que cuando ella termina su ascenso, por así decirlo, espiritual aquí en la tierra, entonces empieza su ascenso físico porque el Señor se la lleva hacia arriba. Hermano, eso es lo que va a suceder con la iglesia. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, mis amados hermanos. Quiero hacer una oración. Es un tema puramente de enseñanza, pero siempre pues hacemos una oración por si alguien quisiera pues aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Yo creo que este es un tema que bien, como he dicho en todo el transcurso del mismo, aplica para hacerlo devocional, pero la idea era trasladar una enseñanza para que nosotros estemos apercibidos de aquellas cosas que pueden hacer que nuestro amor pueda menguar. Vamos a orar entonces y que pidámosle al Padre que Él nos ayude, y aquel que quiera reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo, déjeme ayudarlo guiándolo en esta oración. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de volver a tus caminos. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Ayúdanos, Señor, a volver a la comunión contigo. Por favor, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo. Papadito lindo, borra todos mis pecados, lávame de mis maldades, inscribe mi nombre en el libro de la vida y opera el milagro del nuevo nacimiento. Por favor, te lo suplico, te lo pido, papadito lindo, en el nombre de Jesús. Necesito, Señor, volver a la comunión contigo. Gracias, en el nombre de Cristo. Y ahora déjame hacer una oración para que Dios nos guarde precisamente de involucionar y que como parte de la novia nosotros podamos evolucionar. Este tema lo vamos a continuar, por supuesto. Padre, en el nombre de Jesús, queremos tener el camino del entendido que siempre es hacia arriba. Queremos, Señor, ser como el justo que va en la senda, que cada día va en aumento hasta que el día se vuelve perfecto. Por favor, yo te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando. Ayúdanos a caminar de manera íntegra. Permite que nuestro amor no se enfríe. Cada una de estas facetas, Señor, del enfriamiento del primer amor, Señor, sean alejados de nuestra vida. Aleja el orgullo, aleja la injusticia, aleja la incredulidad, la desobediencia, el acomodo espiritual, la falta de intimidad, la pereza, la negligencia. Señor, el que nos olvidemos de tu casa. Señor, aleja de nosotros el temor, llenándonos de ese primer amor, y aléjanos del menosprecio de tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos evolucionar como una iglesia que se está preparando para el encuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos. Te agradecemos, Señor, por tu grande amor y misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes y esperamos vernos pronto. Bendiciones para todos. Lo
lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.